Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Angélica María Reyes Osorio, soy estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas. A continuación voy a hacer la explicación del ejercicio evaluativo que me correspondió el número 14, hipérbola y parábola. El problema es el siguiente: en un puente se ve que los cables que lo sostienen forman una parábola. La parábola aquí forman una parábola, se dice que es una parábola porque eso es una curva abierta con dos ejes, con dos líneas perpendiculares respecto de un eje. Entonces dice, las torres que soportan los cables están separadas por 700 ft, es esta la distancia entre las torres por 700 ft entre sí, y tienen 38.1 metros de altura. Entonces dice, si los cables tocan la superficie de rodamiento a la mitad de la distancia de los dos torres, que es esta, ¿cuál es la altura del cable situado a 120 ft de donde toca el área de rodamiento del puente? Esta es la altura que nos están pidiendo. Para el problema apliqué la siguiente fórmula, que sería una parábola, esta fórmula, porque esta es una parábola con eje vertical. Acá lo indica según la forma, la gráfica es una parábola con eje vertical. Entonces dice, aplicando esta fórmula, bueno, entonces se dice que los dos ejes están en cero, el vértice, perdón, está en cero. Entonces, x menos 0 es elevado al cuadrado igual a 4p y menos 0, cierro paréntesis. Entonces pasamos a reemplazar los valores de x y y. Entonces el valor de x tomé un 350 porque tomé la mitad de la distancia de las dos torres. Entonces, como son 700 ft, yo tomé 350 porque consideré razonable poner la distancia media de 700. Menos 0 elevado al cuadrado es igual a 4p, abro paréntesis, 38.1, que es la altura del eje Y, menos 0, cierro paréntesis. Entonces, desarrollando el ejercicio, 350 elevado al cuadrado da 122.500, es igual a 4p, entre paréntesis 38.1, porque da menos 0, da 38.1. Entonces, 122.500 es igual a 152.4, porque multipliqué 4 por 38.1p. Entonces da 152.4p. Multipliqué esto por esto y le agregué la p. Entonces, vamos a despejar la p. P es igual a 122.500, este que está multiplicando pasa a dividir, sobre 152.4, eso es igual a 803.80, que vendría siendo la altura del foco. Vendría siendo el foco que está ubicado por acá. El foco aquí en GeoGebra me lo plasma sobre acá, me lo deja ver en esta parte. Entonces ese sí sería el foco según GeoGebra. Bueno, entonces vamos a hallar ahora sí la altura que está en esta parte. Entonces, aplicando sobre la misma fórmula, entonces 120, tomé el 100, vamos a reemplazar x, tomé el 120 porque es la distancia que hay de acá a acá. Entonces yo lo tomé porque incluso dice cuál es la altura de un cable, un punto situado a 120 ft del cable del área de rodamiento. Entonces yo tomé ese 120 de la distancia donde vamos a hallar la altura. Entonces 120 menos 0 elevado al cuadrado es igual a 4 p, como el p vale 803.80, entonces tomé ese 803.80, y menos 10. Entonces paso acá a desarrollar lo del paréntesis. 120 elevado al cuadrado a 114.400 es igual a 4 por 803.80, que da 3.215.2 y menos 10. Entonces paso 14.400, este que está multiplicando pasa a dividir, da 14.400 sobre 3.215.2 es igual a y menos 10. Entonces ya pasamos a despejar la y, entonces y es igual a 144.400, este menos 10 pasa a sumar sobre 3.215.2 para darme un valor de y 4.448 ft. y pues pasándolo a pulgadas quedarían 53.76 pulgadas. Entonces se dice que la distancia, la altura, se dice cuál es la altura del cable del punto situado a 120 ft. Entonces esta distancia, esta altura es de 4.48 ft. Vamos a comprobar ese proceso en GeoGebra.
es el siguiente. Entonces, dice así. Vamos a aplicar sobre la ecuación principal el problema. Entonces, la ecuación principal sería y menos 0, x menos 0 elevado al cuadrado, lo deja así porque el 0 no vale, es igual a 33.215.2. Esa resulta de la multiplicación de 4 por 803.80, entonces da este valor. Y menos 0, entonces como el 0 no vale, queda solo la y. Entonces vamos a hallar los vértices, los focos. Entonces voy a volver a hacer el proceso. Entonces ya lo tenía realizado, pero lo voy a volver a desarrollar. Entonces voy a empezar a hallar por el vértice. Entonces el vértice de esa ecuación, el vértice de la ecuación 1. Entonces el vértice de la ecuación 1 me lo arroja en 0, 0, que vendría a ser este punto de acá. Vendría a ser este punto. Espere que no encuentro el otro. Es que lo borré. Bueno, entonces vendría a ser este punto de acá, el vértice en 0, 0. Listo, entonces ahora sí vamos a hallar el foco. El foco sobre la ecuación principal, que es la 1. Entonces ecuación 1 es igual, entonces el foco, me quedó algo más, no, sí, me quedó bien. El foco lo arroja en 38 puntos, está en el punto 0,38.803.8, que vendría a ser este de acá. Este de acá, lo voy acercando, este de acá, este vendría a ser el foco. Entonces ahora vamos a hallar la distancia, la altura de los 120 ft. Entonces vamos a hallarla de la siguiente forma. Entonces sobre la ecuación 1, sobre la altura de los 120 ft, entonces nos dice que sobre el punto 120 la altura es de 4.48. Entonces eso quiere decir que la respuesta nos está siendo correcta. O sea, el ejercicio quedó bien porque a una altura, a 100.20 se encuentra ¿qué? ¿Cuál es la altura del cable del punto 120? La altura de 4 al cable, entonces sería de 4.48 ft, como lo dice acá el ejercicio. Entonces la comprobación en GeoGebra resulta siendo verdadera. Entonces pues ese creo que era toda la explicación de mi ejercicio. Pues espero el profesor me haya entendido. Lo traté de hacer lo más claro posible, y muchas gracias. Hasta luego.